Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y aquellos que están escuchando también por el canal de YouTube y siguiendo estas cápsulas que estamos viendo, pequeños devocionales de la epístola a los romanos. En el día de hoy nos toca considerar el capítulo 1, versículo número 18, y dice así el texto de hoy, hablando sobre la ira de Dios. El versículo 18 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Vamos a tratar de ir de a poco acá viendo lo que dice el texto. La palabra ahí, ira, en el griego koiné, es orge, O-R-G-E, orge, sería un enojo o una venganza. Eso es lo que dice el texto. Es lo contrario a lo que es la gracia de Dios. O sea, pero debemos entender que yo me acuerdo cuando era chico, yo veía no era porque yo así éramos muy pobres cuando me dejó mi papá, me abandonó a los 4 años, pero de grande, cuando tenía casi 20 años, casi 20, 15, 16, trabajaba en una verdulería y pude conseguir en esa época, era chico yo, vivía en una casillita de madera, una tele de esas transitores que se prendía con las manos y costaba mucho sintonizarla, era una de esas cajas grandes, en blanco y negro, y entonces tenía que mover la antena con una papa. Pero empezaba a las 5 de la tarde el increíble Hal, y ese hombre se enojaba, era bravísimo, se enojaba y destruía todo. Bueno, amados, eh, la ira de Dios por G no es como la del increíble Hal. Podríamos decir que es lo opuesto a la gracia de Dios, o sea, de Él. Pero ¿qué es esto? Es una respuesta que es algo justo de Él, un atributo de Dios, una respuesta justa y santa a la rebelión o al pecado, vamos a decir, que el hombre se rebela contra Dios mismo. Y eso es lo que es esta ira de Dios contra los pecadores. Todo pecador que no está en Cristo Jesús, que ha venido a Cristo, está sujeto a la ira, podríamos decir de Dios. Nacen bajo, podríamos decir, bajo esa ira de Dios. Bajo la ira de Dios nace toda persona. Entonces vemos ahí, de acá hasta el versículo, de acá en adelante, del 18 en adelante, vamos a ver la justicia de Dios, cómo se revela, vamos a mostrar en pasos de su ira contra los pecadores, ¿no? Es algo, un enojo de él personal contra el pecado, contra su atributo de su santidad. Entonces Dios está enojado, Dios está irado. No es un enojo egoísta, un enojo arbitrario porque me quiero enojar y me enojo. No es así. Es algo, una respuesta es justa y es santa a la misma vez a la maldad del hombre. Eso es la ira. Muchos dicen, yo no creo en un Dios, con el prediqué a alguien, yo no creo en un Dios como el tuyo que es enojón y airado. El mío es amor, me dijo. No es así. Debemos entender que la Biblia nos muestra claro. Ayer estuvimos viendo la justicia de Dios, ahora voy a explicar un poco más de esto. Pero la respuesta de Dios mismo contra las personas que, vamos a ver que dentro de un ratito, que se rebelan contra el Dios mismo. ¿eh? Entonces debemos entender bien este atributo de Dios, o sea, ¿y qué es lo que causa esta ira o este enojo? Bueno, es el pecado. Voy a ir con estos minutitos que me quedan, casi 10 minutos, un poquito más, a tratar de profundizar un poco más de la ira de Dios. Estamos diciendo que era orgé. Entonces no es como el increíble Jaro, esas personas vio que son medias histéricas y todo lo molesta y gritan porque las cosas, una persona no hace las cosas que quiere así, se enoja así. No es así. Esto corresponde, vamos a decir, no a un carácter así de una persona enojona, sino que esto es una respuesta, podríamos decir, justa, una respuesta de acuerdo a la palabra de Dios, ecuánime, de acuerdo contra su justicia misma, su carácter de justicia y santidad, contra el pecado.
Ahora dice que se revela de manera constante. Bueno, el versículo 18. Bueno, revelar es como mostrarse, hacerse ver, descubrir. ¿eh? Se hace visible, Dios se hace conocer. No es que en el día del juicio como muchos cubren la verdad diciendo, no, Dios no es así, Dios es amor y te ama mucho. Y vos sos un pecador, pero si vos lo aceptas. Eso, amado, es como dice el versículo 18, es encubrir lo que Dios está enojado, hay que mostrarle a la persona que Dios está irado con el pecado. Y muchos dicen, no, está irado vamos a decir, con el pecado y no con el pecador. Está irado con el impío, con el pecador, con la persona, con lo que hace. Hay que decir las cosas como son. Entonces es importante que podamos entender eso. Dios muestra, Dios no deja descubierto esto que estamos. Hay personas que se enojan y están molestas y se quedan calladitas como que uno se da cuenta en la cara. ¿Qué te pasa? Nada, dice. Usted debe saber que está enojado la persona. Entonces, pero Dios no, Dios nos muestra, Dios no nos oculta, Dios muestra, está enojado, está irado. ¿Pero por qué es? Bueno, porque ustedes saben, desde el principio, como estamos viendo, se transgredió el primer hombre la ley, o sea, su palabra, lo que él había estipulado, lo que había mandado. Todas las personas nacen infractores de la ley, nacen muertos en delitos y pecados. Han quebrantado la ley de Dios. Aunque su ley todavía está adentro, vamos a ver más adelante en semanas posteriores después. ¿Por qué? Porque esa sentencia, ese pecado que Adán cometió y Eva, vamos a decir, si nos imputó a nosotros, todos nacemos pecadores, como hijos de ira, ya estuvimos viendo eso. Ahora, ¿dónde vemos eso? Vamos a ver esa ira que se revela. Bueno, ustedes lo ven desde el principio, cuando fueron expulsados Adán y Eva, ustedes ven que esa ira de Dios no quedó oculta, se enojó Dios porque desobedecieron su palabra y lo echó fuera de su presencia. Ahí vieron el enojo, puso una espada. Dios que no dijo, bueno, así nomás. Fueron expulsados. Bueno, ustedes vieron, después ya vimos el evangelio, el protoevangelio, que Dios prometió cómo podían ser salvos, eso, ya lo hablamos. Entonces vieron que eso no quedó así nada más como si fuera una travesura de dos chicos y ya está. No, Dios se airó con Adán y Eva y una consecuencia hasta el día de hoy que Dios sigue airado y enojado. A menos que la persona se arrepienta de sus pecados y venga a Cristo en fe y en arrepentimiento. Entonces, después, consecuentemente, viendo un poco de la historia de la iglesia, un poco de la historia vamos a decir, de la historia de la iglesia, bueno, podríamos decir un poco, pero no los voy a confundir con eso. Vamos a decir un poco de la historia de la Biblia, lo que pasó con Adán, después lo que pasó con Noé. Ustedes vieron el diluvio que cae universal, Dios estaba enojado, después con Sodoma y Gomorra, no lo pasó por alto. Los pecados que hayan tenido las personas, vamos a decir, que quisieron construir esa torre en su orgullo también, de Babel. También vamos a decir, Dios tira fuego y azufre, destruyó Sodoma y Gomorra. También todo ese cautiverio que Dios lo llevó, ustedes ven, y se enojó también con mismo Israel, habían pecado. Y acuérdense, ustedes ven todo eso con Israel mismo, que ellos fueron tras la idolatría, lo abandonaron, los dejaron. Y Dios nos dijo, bueno, no pasa nada. Ustedes vieron el enojo, como Dios los lleva, ellos fueron en el cautiverio, incluso fueron muchos de los escogidos, Daniel, Jeremías y otros más. Pero ustedes vieron que no es que no lo pasó, la ira de Dios estaba ahí, incluso se enojaba contra el mismo pueblo de Dios que había quebrantado la ley, que era quebrantable el pacto esa de obras, vamos a decir, la recapitulación del pacto de obras mosaico que se había dado. Entonces, podemos ver que la ira de Dios nunca quedó oculta, la podemos ver en la Biblia. Muchos dicen, no existe. Hablan la Biblia y van a ver cómo Dios se enoja, aquella persona que se rebela contra Él. Y hay una consecuencia y una paga. Por eso, entonces, Dios está enojado. Y vemos, ¿a dónde podemos ver la manifestación más grande, podríamos decir, de la ira y el enojo de Dios? Bueno, lo vemos en la cruz, amado Cristo. En la cruz vemos cómo Dios descarga sobre su Hijo amado su ira. En representación Él muere
Él es el sustituto, Él hace, antes de expiación, Él hace propiciación, Él es propicio por aquello que el Padre le dio, pero para eso Él tiene que cargar la ira, tiene que caer todo, y no solamente en ese momento, sino en su vida santa que Él caminó, sufrió insultos, fue injuriado, lo golpearon, lo insultaron, y todos los sufrimientos y maldades que un ser humano puede, vamos a decir, acarrearse, pero Él lo llevó injustamente. Entonces vemos que la ira de Dios estaba no solo en la cruz, sino en su vida también, lo vemos continuamente. Pero Él era un justo, solo que Él por nosotros. ¿eh? Vemos continuamente entonces esa ira de Dios. Ahora vamos a profundizar un poco más. ¿Cómo la podemos ver ahora en las personas que no están en Cristo, la ira de Dios? Bueno, no sé si se acuerdan cuando estuvimos viendo un poco, creo que era la serie si no me equivoco, de Romanos de Juan. Pero fuimos al Salmo 81, versículo 11 y 12, aquellos que están en el aula del Señor Jesucristo, en el otro grupo de WhatsApp, no en el grupo este de Efesios 8 y 9. En ese día vimos esto, el Salmo 80 sí, era el Salmo, perdón, 81, versículo 11 y 12, y dice así: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Bueno, y hay otra forma, hay muchos salmos de eso, como Efraín también dice, se ha desviado, déjalo. Y así tenemos muchísimos textos como Oseas o textos más. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, Dios los deja. Si ustedes ven de acá en adelante van a ver que en los versículos que nos toca la semana que viene, que dice, Dios los entregó a sus maldades. Ustedes vayan leyendo para ir ganando tiempo. Dice el versículo 24, Dios los entregó la inmundicia. Versículo 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Bueno, acá empezamos a ver, con la ira de Dios se manifiesta de muchas formas, pero acá lo podríamos decir como que Dios los deja. Si ustedes ven todo, ¿cómo podría explicarles en palabras sencillas? El contexto, ahí está el contexto. Van a ver que Dios, esa ira se va a manifestar dejándolos. ¿Pero por qué? Porque estas personas, dice, se revela de decir contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No es que las personas no saben, las personas tienen la revelación natural, que hay unas predicas en YouTube, en el canal que tengo, que ahí ya hablé de eso, cuando hablé de bibliología. Y bueno, la revelación del Evangelio. La impiedad, podríamos decir, la falta que no tiene de amor, de reverencia hacia Dios, no quiere adorarlo, no tiene devoción a Dios, hace todo lo contrario a una vida piadosa que Dios manda, todo lo contrario. No tiene una relación amorosa para con Dios, hace todas las cosas que son impiedad, una vida contraria a la piedad, eso es lo que hace. La injusticia, ¿cómo podríamos decir? Injusticia es lo contrario, bueno, a la justicia, es injusticia. O sea, hace todo lo contrario a lo que es justo, todo al carácter de Dios. O sea, hace lo que a él bien le parece, para decir no lo justo. Es, no se conforma, vamos a decir, al carácter de la ley de Dios. Dios es justo. Bueno, las personas son injustas. Por eso Pablo dice en Romanos 3:10 que no hay un justo. Cada uno hace lo que bien le parece. Eso sería injusto, en sencillas palabras. No es un justo, por eso que las personas necesitan ser justificadas. ¿Por qué? Porque las personas, dice Romanos 1:18, dice, porque estas personas con injusticia, con impiedad e injusticia, no son justos, son injustos. Por eso que necesitan ser justificados, y solamente que por medio de Jesucristo, que llevó la ira de Dios sobre él, las personas pueden llegar a ser justificadas. Entonces es importante de entender esto en este poquito tiempo que me queda. Detienen la verdad. ¿Qué es eso de tener la verdad? Bueno, la persona tiene conocimiento, vamos a ver siguiendo todo el contexto, pero ¿por qué?
porque en el versículo 20 vamos a ver que la persona tiene un conocimiento de la creación, de lo que Dios ha hecho, o la ley que llevan adentro mismo de sus corazones, como dice Romanos 2, 14 y 15. La persona sabe que existe un Dios. No se trata de falta de información, amado. Se trata, la persona no quiere venir a Dios. Las personas aborrecen a Dios. Aunque digan, no, yo amo. No, amar a Dios significa guardar sus mandamientos. Las personas no quieren ir porque significan ir y sujetarse. Lo que piensan las personas es que debo hacer lo que Dios manda, debo obedecer lo que... No se trata de ley, eso es moralismo. Por eso nadie será salvo. ¿Qué debe hacer una persona para ser libre de la ira de Dios? Porque se avecina un día, la Biblia dice, de que va a haber un juicio final. Y aunque hay juicios temporales, ahora vamos a decir que Dios se enoja, puede traer su ira por personas que viven continuamente en pecado, pero se avecina un día donde la ira de Dios va a estar sobre toda persona que no venga a Jesucristo con fe y arrepentimiento, y no va a ser un momentáneamente, va a ser por la eternidad apartado de Él, sufriendo y gritando en un lago de fuego donde no hay consolación, el gusano está continuamente sobre ellos, gimiendo, algunos maldiciendo contra Dios mismo. Hoy es un día de gracia para terminar esta semana, este viernes, que puedan recapacitar, que puedan pensar, ¿y qué debo hacer para ser salvo? Bueno, arrepiéntete de tu vida que tienes, no puedes dejar de pecar, pero arrepiéntete, reconoce que estás mal ante Dios. ¿Y qué puedes hacer? Bueno, lo único que puedes hacer es creer en la palabra de Dios, que Dios te ha prometido que todo aquel que venga a Cristo tiene vida eterna, hay perdón de pecados en Él. Ve y pide que tenga misericordia de ti, si no estás en Cristo. Y si estás en Cristo, sé agradecido y lleva este mensaje a otros también. Espero que tengan un bonito día y nos vemos el día lunes si Dios quiere.